Cuando este coche se fabricaba, todos los jefes de Estado tenían uno. Casi todos los pilotos de la Fórmula 1 lo tenían como coche de diario. La razón es porque este vehículo se consideraba en aquel momento el mejor coche del mundo. Veamos por qué y qué puede aprender Mercedes de este vehículo para plasmarlo en sus nuevos modelos. Hoy probamos el muy icónico W126, el Mercedes Clase S del que se vendieron 800.000 unidades desde 1979 hasta 1991. La unidad que probamos es de la colección privada de Mercedes-Benz y es un tope de gama. Este es un 560 SEL, con un potente motor V8 de 5,5 litros y vamos a tener la oportunidad de conocerlo y conducirlo. Algo que no podía faltar en un Mercedes de esa época era la estrella presidiendo el frontal sobre la inconfundible calandra. Esta clase S todavía tenía la imagen clásica icónica, con faros cuadrados y unos limpiafaros por encima. Este coche influyó a otros muchos fabricantes y fue diseñado por Bruno Sacco. Por ese motivo, las molduras laterales se suelen llamar Saccobretta o tablas Sacco. Se introdujeron con una actualización de 1985 y se utilizaron después en muchos modelos de la marca que también fueron dibujados por ese famoso diseñador. El diseño era muy limpio y depurado y también lideraba en aspectos como la aerodinámica. Desde un punto de vista tecnológico, este coche estrenó cosas que llegaron a otras marcas y otros segmentos con posterioridad. El W126 introdujo en 1981 el primer airbag para el conductor como equipamiento opcional, o el control de tracción antideslizamiento ASR, especialmente útil cuando arrancas. El airbag del pasajero llegó al final de su ciclo comercial, y esta unidad en concreto también lo lleva. Su longitud es de 5 metros y 16 centímetros o 203 pulgadas. Este era el batalla larga, pero pronto te muestro uno con batalla corta. Como dato interesante, este es el clase S más ligero de todas las series, porque se creó en plena crisis del petróleo y necesitaron rebajar todo lo posible el consumo. Las llantas son de 15 pulgadas, una de las mayores diferencias con los coches modernos de hoy en día. Sin embargo, son adecuadas para este vehículo y hacen que el confort sea mayor gracias al flanco más alto. En la parte trasera destacan los inconfundibles pilotos con ranuras horizontales. El maletero es prácticamente plano y, como ves, se trata del 560 SEL. Y pese a que era el modelo tope de gama y el que más buscan los aficionados a día de hoy, se puede comprar por unos 14.000 o 15.000 euros. Así que se trata de algo relativamente asequible, aunque hay modelos de la clase S más antiguos y baratos. Lo que me parece fascinante de este es que sigue teniendo la imagen icónica clásica y al mismo tiempo lleva sistemas modernos de seguridad. Es un coche clásico, pero seguro. En su momento fue un modelo muy novedoso, lleno de detalles curiosos y avances tecnológicos. En una ocasión probamos el W116, el predecesor del W126. Aquel tenía los limpias a la vista, colocados sobre el cristal. Aquí, por el tema de la eficiencia, pusieron los limpias escondidos aerodinámicamente. Cualquier coche de hoy en día lo hace así, pero entonces fue revolucionario. Los limpias antiguos solo recorrían una porción menor del cristal, mientras que estos limpiaban el 73% del parabrisas cuando llovía, y eso era algo increíble en su época. Cuando tiras de la palanca, sale una pieza escondida a través de la calandra. Es en realidad el tirador que necesitas utilizar para acabar de liberar el cierre del capó. Esto que vemos es el tope de gama, muy diferente a lo que nos encontramos hoy en día. Es un V8 de 5.500 centímetros cúbicos que entrega unos 280 caballos. La velocidad máxima es de 250 km por hora o 150 millas por hora. En la gama había también motores de 6 cilindros, V8 menos potentes y también hubo diésels, con 5 y 6 cilindros. Lo sorprendente es que en aquel momento era totalmente al revés. Los diésel eran para el mercado americano y no estaban en Europa. A día de hoy es justo lo contrario. Del W126, un tercio se fueron a Estados Unidos.
un tercio a Alemania y el tercio sobrante al resto del mundo. Este fue el clase S más exitoso de la historia y también el que se fabricó por más tiempo, porque estuvo 12 años a la venta. Pocos coches son tan reconocibles y carismáticos como lo es este. En aquel momento, todas las personas importantes tenían uno, porque se entendía que era el mejor coche del mundo. ¿Qué ha pasado hasta llegar a la situación actual? No solo con Mercedes, sino con otras marcas. En aquel momento, los ingenieros lideraban y básicamente no tenían límites de presupuestos. Construyamos el mejor coche y punto. Pongamos las mejores soluciones. Después, todo evolucionó a estar dominado por los contables. ¿Cómo podemos construir este vehículo a un precio determinado? Este es un maletero muy clásico. Se abre casi de golpe y lleva el triángulo de emergencia totalmente a la mano. Ahora quiero que te lleves una sorpresa. Fíjate en el ancho del maletero. Son nada menos que 160 centímetros o 63 pulgadas. El ancho de carga es prácticamente el ancho de la carrocería, y eso tampoco se ve ahora. La altura permite que el trolley de cabina entre sin problema en vertical. El largo se queda en 33 pulgadas o 92 centímetros. Ahora presta atención y escucha. Dios, qué maravilla. Otra vez. Precioso. Y desde luego, la llave clásica, cuando la metes en la cerradura. Sí, esto me encanta. Si estas cosas te gustan tanto como a mí, dímelo en los comentarios, porque estoy seguro de que no soy el único loco con todo esto. La cara interna de las puertas lleva una especie de tapizado de piel sintética, pero no es mullido. Después una gran inserción de velour o terciopelo, que sí que tiene algo de suavidad al tocarlo. La colocación de los mandos para regular el asiento aquí, en lugar de en el lateral de la banqueta, todavía se usa en los Mercedes modernos. Cuenta con memorias y esta colocación alta fue introducida como novedad en el W126. Son todo cosas que hay que analizar con la perspectiva de 1979. En el volante se puede leer SRS Airbag, siendo el primer coche en llevarlo y también del lado del pasajero. Los asientos podían ser en tela, en piel sintética en Vitex o estos de velour, que no deja de ser algo parecido en el aspecto y en el tacto a un terciopelo muy tupido. Algunas unidades llevaron también piel natural, pero este coche demuestra que en aquel momento la piel no se consideraba como lo más lujoso. Con mi estatura de 1,89 m me quedo cerca del techo, y este lleva techo que se puede abrir, pero tengo que poner el arranque antes. Se abre a la vez la chapa y la cortina, porque no hay techo de cristal. El hueco, una vez abierto, no está nada mal. Los parasoles son totalmente actuales, con un buen espejo, con iluminación de cortesía. El volante es de gran diámetro y es el que lleva el airbag. Venía equipado con control de crucero, y los mandos son bastante grandes en general, con un tacto muy diferente a los actuales. Este coche ya venía con muchos controles electrónicos, pero a la vez también controles manuales que estaban perfectos. Por ejemplo, la regulación del espejo retrovisor lateral, directa y sin mayor complicación. El volante era realmente característico de esta época, y también el selector de marchas de tipo escalera. Todo suena metálico, a sólido y a calidad. Los aireadores también tienen una gran precisión de fabricación y un tacto sin holguras perfecto. Estas ruedas tienen unas varillas metálicas muy largas por detrás que llegan a la máquina de aire acondicionado. Cuando las giras, estás moviendo algo dentro y tienes que hacer bastante fuerza para lo que se estila hoy en día.
La parte alta también va tapizada y esta unidad lleva airbag del pasajero que llegó más tarde en la vida comercial del W126. Por ese motivo, no hay ningún tipo de guantera. Para un coche tan carismático como este, el equipo de música no podía ser otro que el Becker Mexico, el que en aquel momento era el de más calidad del mercado. Después encontramos calefacción en los asientos, 2 bocinas diferentes y la cortina en la luna trasera. Más atrás están los mandos de los elevalunas y la regulación del espejo del pasajero, que sí era, lógicamente, de tipo eléctrico. Para que te hagas una idea del nivel de sofisticación de este coche, ya contaba con regulación del apoyo lumbar de tipo neumático. Se puede inflar o desinflar y se puede colocar en diferentes posiciones. No sé qué te parece a ti, pero a mí personalmente me encantan las instrumentaciones clásicas analógicas. A veces deseo que volvieran a los coches modernos. Como ves, esta unidad de museo solo ha recorrido 4.450 kilómetros. Otra sensación incomparable es mirar hacia adelante con la estrella al final de un frontal bastante largo. Si hace mucho sol, no hay problema, porque la luneta trasera tiene su cortinilla eléctrica. Plazas traseras, este es el batalla larga, y por eso tenemos buen espacio para las piernas, incluso si personas altas están conduciendo. Las calidades de fabricación son exactamente iguales a las delanteras, en cuanto a los plásticos y al terciopelo. Un signo de otra época son los ceniceros integrados en las puertas con su mechero individual. En esta zona está el elevalunas, el asiento calefactado y el tercer botón, que es el más especial, porque permite mover todo el asiento trasero. ¡Wow! ¡Qué locura! Avanza y a la vez se reclina, pero tengo sitio sin problema. Otra diferencia con los coches modernos es que tiene muelles por debajo muy blandos. Hay sitio para las piernas, pero hacia el techo se queda cerca para mí. La cosa es que por un lado tiene los muelles que ayudan a amortiguar los baches que te puedas encontrar por la carretera circulando. Pero a la vez hay que decir que pueden parecer blandos y cómodos, pero la ergonomía actual de los coches modernos es mejor. Tiene 34 años y la tapicería está prácticamente como el primer día, y no sé si ocurrirá lo mismo con los de ahora. El reposabrazos es impactante porque tiene un tamaño descomunal y es súper mullido. Así es como se sentían los jefazos en 1991. Mientras que el otro era básicamente el tope de la gama, este era el acceso a la clase S. Este es de 1988 y es un 300 SE, sin la L, y por tanto tiene la batalla corta. Por decirlo de alguna manera, era la versión de entrada, y este coche en concreto fue comprado por Mercedes Classics por 15.000 euros, y después lo arreglaron para estar perfecto. Este tipo de coche, por ese precio, es casi increíble. Creo que el batalla corta se ve muy bonito por sus proporciones, aunque lógicamente no ofrece tanto espacio en el interior. El interior combina. Es un tono beige dorado que va bien con el color oro metalizado del exterior. Como ves, la primera diferencia es que los asientos son de tela, pero hay otros detalles diferentes importantes. En este caso, no lleva ningún airbag, y por tanto te puedo enseñar la guantera, con unos portabebidas que parecen poco prácticos. Así se comportan los muelles de los asientos y es divertido. Podrías comprar este W126 con esta mecánica, pero si yo comprase uno, intentaría que tuviera airbags para mejorar la seguridad. Ya puedes ver desde aquí que si yo voy conduciendo, apenas queda espacio para las piernas en las plazas traseras. Es algo que debes considerar si quieres comprar un batalla corta. Ahora, otra versión especial. Este es el coupé o SEC, porque había un coupé disponible en la W126, y ya he bajado las ventanillas para que veas el efecto espectacular cuando están recogidas sin el pilar B. Este tiene un carácter todavía más exclusivo. Después hubo otros clase S coupé, pero no de la serie actual. La zaga no se diferencia en casi nada, y vamos a echar un vistazo rápido al interior, porque es bastante atractivo. Los asientos van tapizados también en terciopelo, pero con un diseño un poco más arriesgado que los del sedán. El salpicadero es idéntico
pero el espacio mucho más limitado. Una de las características más curiosas del coupé: arrancas el coche, un brazo te acerca automáticamente el cinturón. Es sorprendente lo largo que es, mucho más que los que utilizan hoy en día. Un punto bueno de confort. Modo Sport, estoy de broma, no tiene modo Sport. Y no lo necesita. Tiene suficiente empuje con su motor V8, pero a la vez, lo primero que da es silencio y suavidad. Este era la versión más potente, y lógicamente cuenta con asistencia para la dirección, pero comparado con coches actuales, exige más esfuerzo para girar el volante. Los asientos son mucho más blandos en el sentido de cómo ceden con el peso del cuerpo en aceleraciones o en curvas, y en cómo saltan bastante cuando pasas por algún bache. Creo que es sorprendentemente silencioso si consideras que esencialmente tiene 34 años. Es más silencioso y suave que muchos coches modernos que ves por la carretera. El conjunto llanta-neumático es muy pequeño, diminuto si lo comparas con los coches modernos, y eso hace que el rodar sea más blando e impreciso. Se agita un poco más en cualquier maniobra, pero a la vez la dirección es más permisiva porque no hace nada si giras muy poco. A 70 kilómetros es muy confortable, pero creo que la ergonomía de los asientos modernos es mucho mejor que la de estos. Pese a que estos son más blandos, los asientos modernos son más cómodos porque se adaptan mejor al cuerpo. Aunque es un coche vintage, con una imagen tan característica y clásica en el exterior, sí, es como flotante, como una alfombra mágica. Pero aun con todo, de algún modo se conduce como un coche moderno. Sí, la suspensión es más blanda, los asientos son más blandos y tienes que girar más el volante, pero no es un coche totalmente anticuado. Este coche era tan avanzado en su momento que incluso años después todavía tiene un buen nivel. Si en este momento le pidiera a Lía que cerrase los ojos y me adivinara en qué año se fabricó este coche, no creo que dijese que es de 1991. Podría ser más moderno por lo que escuchas y por lo que sientes, por la suavidad con la que te trata. El coche te invita a conducir a menos velocidad de lo que harías en un coche moderno. Por aquí podría ir a 20 kilómetros por hora más de lo que voy. Pero no es tan ágil como un coche moderno. En un clase S moderno iría por aquí a 100 kilómetros por hora y parecería la mitad de velocidad. Como este estilo exterior es mucho más discreto, podrías conducir por, digamos, los barrios de más tendencia de Berlín y no se te consideraría un snob. Este es un vehículo de alta clase y a la vez discreción. No te da las mejores prestaciones, pero fíjate cómo avanza la aguja de forma lineal y con total suavidad por parte del motor V8. Este coche se siente señorial porque sabe que no tiene que ser deportivo. Aun con todo acelera en 7 segundos. ¿Qué voy a decir? Me gustan los coches clásicos y este es uno muy especial. Puedes usarlo como coche de diario, pero al mismo tiempo puedes comprarte uno con menos electrónica y eso será mejor para la longevidad. Como se vendió en tantas unidades, la disponibilidad de piezas de recambio es muy buena. Los coches actuales se conducen mejor, son más seguros, tienen mejor dinámica, son mejores en ergonomía, son más cómodos. Los coches modernos son mejores en todos los aspectos, pero este sin duda tiene mucho más carácter. El foco estaba en la calidad, y estos eran famosos por ser muy fiables. Yo creo que los fabricantes podrían aprender de estos vehículos pasados y volver un poco a las raíces, y combinarlo con las cosas modernas que esperamos de los coches actuales, y así encontrar un nuevo punto óptimo en la industria. ¿Qué te parece este coche? Déjame un comentario y puedes ver por aquí el equivalente moderno y otro coche vintage.